mercados. Bien, pero sin embargo, lo que nos interesaba era que en estos materiales frágiles, fierro fundido específicamente en el caso de la norma A438, teníamos como material base el fierro fundido, gris, donde nos daban la posibilidad de tener 3 longitudes para hacer el ensayo y 3 secciones transversales. A veces por motivos de fabricación y limitaciones no se tiene las dimensiones especificadas en la norma y la norma nos permite corregir los resultados obtenidos cuando los diámetros no coinciden exactamente con el diámetro nominal, que sería el diámetro actual o real como se denomina en la norma. Bien, además de eso, habíamos también reparado en la norma de que nos proporciona una metodología muy simple de conseguir un valor de una propiedad muy usada en los materiales frágiles, que sería el MOR, módulo de resistencia a la flexión, o también interpretado como módulo de ruptura a la flexión. Por flojeras en nuestro léxico, normalmente nos referimos simplificadamente como módulo resistente a este parámetro obtenido en el ensayo de tracción, recordando que se usaba solamente la fuerza máxima que generaba la rotura de la probeta en un ensayo que habíamos denominado como ensayo de flexión en 3 puntos. Vayamos entonces a ver, esos son los dispositivos, ¿no?, que se usan para hacer las 2 variedades de ensayos más tradicionales en los ensayos de flexión, y aquí vayamos a ver gráficamente en qué consistía nuestro ensayo en 3 puntos. Justamente viene su definición o su nominación de que tenemos interactuando con la probeta, el cuerpo de prueba, 3 puntos, 2 de sustentación o de apoyo y 1 de aplicación de la fuerza. Habíamos hecho algunas deducciones el día de ayer para la barra redonda, que es la probeta de la norma STM 438, A438, que nos permitía determinar la tensión máxima que soportaba el material aplicando una fuerza transversal. Y esa tensión máxima la interpretábamos como el módulo resistente o módulo de ruptura del material a la flexión. Y otra cosa importantísima que va del concepto que nos permite vincular la tracción con la flexión, la norma esta nos da una tabla comparativa de los resultados que yo obtendría en tracción comparada con los resultados que yo obtendría en flexión en diversos grados de fierros fundidos grises designados por la STM. Y comentábamos y analizábamos la tabla esa, visualizando de que la resistencia a la flexión es superior a la resistencia a la tracción. Y el resultado de la flexión, por eso, es bastante aceptado. El ensayo de tracción no es tan aceptado en el desarrollo, ¿no?, de los conceptos de diseño y análisis de los materiales metálicos dúctiles, frágiles. Bien, otro detalle importante que hemos comentado el día de ayer era que en la industria se requiere constantemente verificar la confiabilidad que tienen los diversos productos, entre ellos los celulares, ¿verdad?, hacia los diversos tipos de esfuerzo. Y muchas veces algunos tipos de productos, antes de ser lanzados al mercado, no solamente en su fase de diseño, en su fase de prototipos y en su fase también de lanzamiento al mercado, son constantemente entonces modelados por métodos numéricos, el favorito es elementos finitos, y también entonces verificados prácticamente después del modelado. La gran ventaja del modelado es de que con bajo costo permite optimizaciones de la geometría, y después, ¿no?, de haber modelado con elementos finitos las geometrías de diseño, entonces se fabrican los prototipos para hacer validaciones con ensayos rápidos, ¿no?
dispositivos o las piezas son sometidas entonces a temperaturas y humedades relativas, ¿no?, más altas de lo que normalmente van a soportar, para poder entonces ver cómo se va a comportar con un uso corto, haciendo la proyección de cuántos tiempo de vida útil va a tener. Bien, pero nos concentramos en nuestro ensayo de flexión y veíamos entonces aquí nuestra flexión en 3 puntos, que ya es conocida por nosotros. Recordando que el momento flector, vamos a ver un poco más adelante, el momento flector, entonces, en nuestro caso, estaba en la flexión en 3 puntos, estaba analizado en que al medio, o sea, en el lugar de la aplicación de la fuerza, yo tendría el flector máximo, y este momento flector máximo era igual a la fuerza por la luz entre los apoyos, la distancia entre los apoyos, dividido entre 4, ¿no? No era nada complicado. Bien, una de las pequeñas dificultades prácticas que se tiene en este tipo, ¿no?, de ensayo de flexión en 3 puntos, no obstante que el instrumental que se utiliza para hacer el ensayo, este instrumental, ¿no?, que se usa para hacer el ensayo, es bastante preciso. Podrán ver, ¿no?, las reglas de graduación para poder tener, ¿no?, realmente la luz adecuada, aplicar la fuerza justamente en el medio, etcétera. Es muy sensible a problemas entonces de que puede haber pequeños desvíos, que la carga no esté exactamente aplicada al centro de la luz o del van que tendría nuestra probeta, que en el fondo es una viga, ¿no?, sobre carga transversal. Y por ese motivo, a veces entonces los errores experimentales son un poquito mayores a lo que uno debería esperar, debido a esos pequeños desalineamientos, esos pequeños errores de la aplicación de la fuerza justamente en el medio. Una mejora de este ensayo estaría visualizándose realizar el ensayo en una flexión en 4 puntos. ¿Cómo sería esto? Miren, aquí habría una comparación de ambos casos. Flexión en 3 puntos, ya conocida por nosotros. Si nosotros derivamos el momento flector, tenemos el diagrama de esfuerzo cortante, ¿verdad? Una línea inclinada derivada es una línea constante, una constante del fondo, ¿no? Y un punto máximo, un punto mínimo va a ser entonces una discontinuidad, ¿no? Entonces ahí estarían los dos diagramas, esfuerzo flector y esfuerzo cortante. En nuestro caso, si tenemos la aplicación de la carga en 2 puntos, de tal manera de que la distancia de los apoyos a la aplicación de las cargas en ambos extremos es la misma, miren, no necesariamente entonces esta distancia del apoyo a la aplicación de la carga izquierda y la distancia entre los dos rodillos en los cuales voy a aplicar la fuerza que me va a generar la flexión en 4 puntos, no necesariamente es la misma, ¿no? Inclusive aquí está bien claro que esta distancia es mucho mayor, ¿no?, la distancia que tenemos entre los dos apoyos. De todas maneras, estaría muy claro que esta distancia, más esta, me daría entonces la distancia entre los puntos de apoyo, lo que llamamos el van o la luz de nuestra viga. Bien, entonces lo tradicional es de que estas distancias sean rigurosamente iguales, estas distancias de la aplicación de la fuerza al punto de apoyo. Eso se consigue con un dispositivo que está uniendo estos dos rodillos. Es un solo dispositivo, ¿no? Aquí se ve como si estuviera separado, solamente para ejemplificar que entonces aplicaría la fuerza de manera independiente en cada uno de estos puntos de apoyo. De ahí viene el nombre, ¿no? Tenemos 4 puntos en contacto con nuestra probeta, con nuestro cuerpo de prueba, la flexión en 4 puntos. Si realizaríamos el diagrama del momento flector, tenemos la ventaja de que el momento flector no va a presentar un máximo único, sino vamos a tener un momento flector máximo constante en toda la distancia entre
las aplicaciones de las fuerzas, ¿no? Como vemos en el diagrama mostrado en el momento flector. Esto se debe, ¿no? Si este es algo simétrico, esta fuerza me va a generar una reacción equivalente de la misma fuerza en este apoyo. Y cuando hago el momento flector, que va a ir variando linealmente con la distancia, cuando llegue entonces a este lugar, el momento va a anularse también linealmente. Por eso entonces aquí tendría una constante. Hasta llegar entonces al otro punto de aplicación de la fuerza, donde ahí el momento flector iría disminuyendo, hasta ser cero en los lugares donde la viga o la probeta está simplemente apoyada. Bueno, muy claro, y la ventaja de este caso sería entonces que tengo mayor flexibilidad para poder medir, ¿no? Un pequeño error aquí en la puesta de un sensor para poder medir la flecha o la deflexión de mi viga, esta concavidad, ¿no?, que se va a formar con la aplicación de la fuerza. Un pequeño error entonces me va a dar también un desvío, ¿no?, en los cálculos y en las curvas obtenidas. En cambio aquí no es menos sensible, ¿no? Yo puedo poner con menos rigurosidad, el momento flector es constante, va a afectar a la deflexión, ¿no?, el lugar donde yo ponga, pero no va a ser tan determinante como en el anterior caso. Bueno, hay materiales en los cuales se prefiere aplicar la flexión en 3 puntos y hay materiales en los cuales se prefiere aplicar la flexión en 4 puntos. En el caso de fierro fundido, 3 puntos, ¿no? Está muy claro. En el caso de otros materiales, hay recomendaciones, aunque nada me impide que yo pueda hacer el ensayo en 3 o en 4 puntos. Solamente hay recomendaciones porque entonces es más práctico y se ha visto que se puede llegar a mejores resultados, ¿no?, con el seguimiento de las recomendaciones en qué materiales hacer 3 puntos y en qué materiales hacer 4 puntos. Es tradicional que en materiales que no sean metálicos no usemos probetas con sección redonda. Es tradicional. Nada me impide que yo pueda hacer un ensayo de estos de flexión, ya sea con 3 o 4 puntos, con entonces una probeta redonda en materiales que no sean metálicos frágiles. Pero la tendencia es a que usemos siempre vigas con sección rectangular o cuadrada. Recordando estos pequeños conceptos, vayamos entonces a ver qué nos dicen las recomendaciones respecto entonces a la... voy a retroceder un poco. Respecto a qué tipo de ensayo deberíamos realizar sobre algunas diversidades de materiales, ¿no? Aquí tendría entonces una recomendación, ¿no?, extractada de la normalización y de artículos técnicos, de pruebas, ¿no?, de estos materiales, donde nos hacen las recomendaciones de las preferencias que tenemos de usar 3 puntos o 4 puntos para hacer el ensayo. Miren, cuando se trata de materiales no metálicos, poliméricos, plásticos, hay 2 tipos de plásticos, ¿no?, básicamente, unos que son reforzados y otros que no son reforzados. El refuerzo normalmente usado son fibras, ¿no?, en los plásticos. Estos plásticos reforzados son bastante utilizados a nivel estructural por sus buenas propiedades mecánicas, en contraste con los polímeros no reforzados que tienen, ¿no?, como punto débil su bajísima resistencia mecánica. Bien, entonces me dicen que estos materiales poliméricos de preferencia se van a ensayar, ¿no?, en flexión en 3 puntos, y lo normal es de que yo obtenga algunas propiedades, entre ellas la resistencia a la flexión y el módulo de flexión, muy diferente al MOR. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que el MOR solamente estaba considerando la carga máxima que generaba la rotura? Y es posible que en estos materiales poliméricos no podamos llegar a la rotura por su buena flexibilidad o, entre comillas, ¿no?, aunque no es la palabra adecuada, por su buena plasticidad que podrían tener, que no podrían llevar a las probetas a la rotura. Sin embargo, las normas son claras, la mayoría de ellas manda a suspender el ensayo
cuando tenemos un 5% de elongación equivalente, ¿no? En el ensayo de flexión. Recordemos que ayer habíamos tocado el tema, que en el fondo en este ensayo metimos deflexión, pero esa deflexión nos permite calcular lo que sería la elongación corregida que está sufriendo la probeta, considerando sus cambios de longitud, antes y durante el ensayo de flexión. Bien, entonces yo tengo que calcular, ¿no? esas tres cosas. En la norma está el procedimiento, vamos a revisar rápidamente ahora, ¿no? Cómo podemos calcular estas magnitudes. Sin embargo, la gran ventaja de usar equipos de ensayos estándares es que estos tienen un software en el cual simplemente hay que introducir las dimensiones de la probeta, la luz entre los apoyos, y el software se encarga, ¿no? de todos los cálculos, todas las consideraciones que la norma entonces dice. Vamos a ver un reporte, ¿no? de uno de esos equipos, o varios reportes, ¿no? de esos equipos de ensayos de flexión realizados justamente. Bien, otro detalle importante está relacionado con que no solamente en plásticos reforzados o no, yo puedo hacer entonces la aplicación del ensayo de flexión. También es un ensayo muy, pero muy utilizado sobre maderas y también sobre materiales compósitos. Miren, las indicaciones son que sobre este tipo de materiales es mejor realizar una flexión en 4 puntos, aunque no es que las normas nos prohíban hacer en 3 puntos. Y lo mismo, ¿no? En estos materiales, lo que vamos a obtener es entonces la resistencia a la flexión y también entonces el módulo de flexión de estos materiales entonces como maderas o materiales compuestos, ¿no? Compósitos, fibra de carbono, ¿no? Y otro tipo entonces de fibras reforzadas como la fibra de vidrio, regler, etc. Bien, pero recordando que hay una infinidad también de familias de materiales que no son metálicos, pero son frágiles. Y entre los que destacamos son las familias de los cerámicos. También entonces el ensayo de flexión es muy aplicado en materiales de este tipo. Y la única diferencia es entonces que en estos materiales se va a preferir determinar lo que hemos llamado de MORE, el módulo de resistencia a la flexión, un módulo de ruptura, tal como habíamos visto con el ejemplo de ayer en el ensayo de flexión del fierro fundido. Tenemos en este caso una fuerza máxima que ha generado la rotura, y es esa fuerza máxima que nos permitiría calcular el momento flector máximo. Con ese momento flector máximo calculamos la tensión máxima solicitante en la probeta que está sometida al esfuerzo transversal. Sabemos que la probeta va a fallar por tracción. Sin embargo, no nos preocupamos con eso, simplemente medimos la fuerza y con esta fuerza determinamos el MOR, ¿verdad? Bien. Después es posible también hacer este ensayo en 4 puntos, aunque ahí nos aclaraban, ¿no? que es usual, más bien, entonces recurrir, ¿no? a hacer el ensayo de 3 puntos. Bien, vayamos entonces a darle una miradita a lo que sería una de las normas, ¿no? de las innumerables normas que existen para hacer ensayos de flexión sobre materiales no metálicos. En este caso estaríamos, ¿no? por ver un video a través del cual vamos a ver que se ha aplicado un ensayo de flexión bajo las directivas de la norma ASTM D790. Es una norma bastante aceptada, aunque tiene fuertes competidores en este caso de normas de aplicación más europea, normas EN, que son equivalentes a las normas ISO. Pero vayamos a ver entonces el ensayo para ver qué particularidades podemos distinguir. Una de las ventajas de hacer, ¿no? el ensayo sobre plásticos, como las fuerzas son pequeñas, hay muchas
máquinas de muy buena calidad a un costo razonablemente bajo, que me permiten hacer, ¿no?, ensayos tanto de tracción, flexión, ¿no?, y otros ensayos complementarios sobre plásticos, porque las exigencias de fuerza son bastante bajas. Veíamos entonces en el ensayo de flexión, lo que se hace es una adquisición de datos. Voy a retroceder un poquitín, ¿no?, para que podamos percibir. Si bien, perdón, en este caso, no estamos visualizando aparentemente, ¿no?, ningún sensor por esta región para medir la flecha, no se olviden entonces de que el sensor está aquí en el carro, ¿no?, en el ariete de nuestra prensa, aunque no es incomún que podamos usar entonces sensores también en esta región para poder hacer la medición de la flecha, ¿no?, la deflexión de la viga en cuanto estamos aplicando la carga, en este caso en 3 puntos, ¿no?, simplemente apoyado, y la aplicación entonces de la fuerza, y tenemos ahí la graficación de lo que sería el ensayo. Una vez obtenida la curva, voy a volver a parar aquí un cachito. Ahí podrán ver entonces de que en este caso el ensayo ha sido llevado hasta la rotura de la probeta. La probeta se ha roto. Y es por ese motivo entonces que hay la caída, pero abismal, ¿no?, prácticamente vertical, de la fuerza hasta niveles de cero prácticamente. Bien, entonces miren la curva característica que estamos obteniendo, y voy a volver a la primera figura que les había mostrado justamente para hablar un poco y discutir un poco este resultado comparado con otros resultados que obtenemos con otros ensayos como el de tracción, ¿no?, o como el de compresión. Pero veamos entonces en su integridad lo que nos ofrece este video de este fabricante ADMET, ¿no? Bien, tenemos la curva y aquí estaría el reporte final de los resultados. La gran ventaja entonces es que el software me calcula todo lo que necesitamos, ¿no? Voy a ver si podemos ampliar un poquitín. Ahí está, que me manda a calcular la norma, la D790, entonces me manda a calcular, ¿no?, la tensión de rotura en flexión, la deformación de rotura en flexión, el límite de fluencia, fluencia, ¿no?, muy parecido al ensayo de tracción, etcétera, etcétera, ¿no? Una gran cantidad de información determinada automáticamente sin necesidad de hacer ningún cálculo a mano, ¿no? Aunque los cálculos son simples, aquí entonces la gran ventaja es que el software me calcula todo, ¿no? No hay ninguna limitación, ¿no? Una gran ventaja entonces de usar estos software de adquisición de datos. Bien, entonces, una vez que hemos visto que es esa curva característica, ¿no?, que hemos obtenido, vayamos a darle una miradita a lo que es entonces este gráfico. Es donde yo quería llegar. Miren, aquí hay una comparación. Se me ha ido de la cabeza, debería haber anotado, ¿no? No me acuerdo si era de un plástico reforzado, creo que era de un compósito, donde apreciamos, no necesariamente se da siempre así el caso, pero este es un caso bastante interesante, porque aquí tenemos los 4 ensayos mecánicos más tradicionales que se aplican entonces sobre materiales. Hay otros más, pero estos son los 4 clásicos. Hay uno que es rutinario y 2 y 3 en el caso que se utilizan, ¿no?, como complementarios o también entonces como especiales para ver los comportamientos de los materiales. El que es rutinario, pan de cada día, sería el ensayo de tracción, ¿no? Aquí está muy claro. Quiero que vean, pero, que tanto el ensayo de flexión, el ensayo de compresión, el ensayo de tracción y el ensayo de corte, ayer estábamos hablando de la pequeña diferencia, ¿no?, que existe entre analizar flexión y corte, y estábamos hablando de, en el fondo, ¿no?, es
está muy asociado simplemente con la distancia de los apoyos relativamente a la sección transversal de la probeta, ¿no? De la viga. Pero aquí podemos ver claramente que en la parte inicial, hay un comportamiento lineal, coincidente, donde claramente esta pendiente, que sería la tangente de este ángulo, módulo de elasticidad, en otras palabras, o módulo de Young, es repetible en cualquiera de los 3 ensayos, ¿no? O de los 4 ensayos, algo bastante interesante. No obstante que en cada ensayo se mide cosas diferentes, a excepto de tensión y de compresión, que se miden ambos la misma cosa. Pero en el de flexión medimos la deflexión o la flecha, y a partir de eso entonces convertimos, ¿no? En lo que sería la deformación que sufriría, ¿no? La probeta de su longitud, ¿no? A través entonces del cálculo de la curva, y la comparamos entonces con la distancia entre apoyos que tendría la probeta. Bueno, una cosa interesantísima, ¿no? Que se pueda reproducir esto. Bien, sigamos adelante. Segunda cosa que nos va a interesar ahora es entonces analizar qué es lo que sucede cuando tengamos este caso, análisis de tensiones. No recuerdo si hemos grabado. Sí estamos grabando, está bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso, en análisis de tensiones? Y para ello, entonces, vamos a analizar un poco con la misma metodología que habíamos visto ayer, muy simple. Analizaríamos entonces un poquitín cómo sería, ¿no? Nuestro ensayo. Voy a girar esto para que sea un poquito más grande ya nuestra pantallita, que está muy chiquitita, ¿no? No se va a percibir bien. Voy a girar aquí. Eso es. Lo voy a ampliar mejor, ¿no? Aquí ahí está bien. Sí, ahí se va a ver. Bueno, voy a poner entonces aquí al mediecito. Y recordemos entonces que un ensayo de flexión en 4 puntos tendríamos, ¿no? Los 2 apoyos. Ups, está al revés. Voy a invertir ya mi... Aunque dicen quien sabe leerle de cualquier lado, ¿no? No es mi caso, ¿ya? Lo veo bien. Bien, entonces tenemos, ¿no? Nuestra viga, o nuestra probeta, si quieren, apoyada en 2 extremos, ¿no? Un apoyo simple, y tenemos la aplicación de nuestra fuerza simétrica, y conocemos entonces nuestro diagrama de momento flector, que más o menos sería así, ¿no? Sabemos que esta reacción aquí va a ser la misma fuerza, y en consecuencia en este lugar el momento flector va a ser fuerza por la distancia que existe desde el apoyo hasta la aplicación de la fuerza, ¿no? Tendríamos ahí el momento. Sabemos que nuestras tensiones son iguales al momento flector por la distancia C de inercia. Hemos visto ahora, como estamos apreciando nuestra figura, de que la sección favorita, en estos casos, de plásticos, maderas, etcétera, es entonces una sección rectangular, no la tradicional circular que habíamos analizado el día de ayer. Entonces, si tenemos una sección rectangular, vamos a caracterizarla por un ancho que tiene esta sección, que vamos a llamar dB, y un espesor, le vamos a llamar dt a este espesor. Entonces, las propiedades que vamos a necesitar de esta sección van a ser su momento de inercia, recordemos, ¿no? Base por altura al cubo sobre 12, y tendríamos entonces la necesidad también de conocer lo que sería la distancia C.
Si es que no tenemos cargas axiales, que es el caso de nuestro ensayo de flexión, cargas axiales en esta dirección, ¿no? Que estarían entonces tratando de comprimir o traccionar nuestra probeta, la fibra neutra va a coincidir con el centro de gravedad de la sección. Por ese motivo, entonces nuestro C, para este caso, valdría el espesor sobre 2. Hay reportes, no está muy claro el motivo, y puede ser, ¿no?, por causa de que el fierro fundido gris es heterogéneo, de que hay un desvío entre la fibra neutra y la simetría de la sección cuando las probetas o las vigas o las piezas son de fierro fundido. Muy parecido al truco que usan especialmente los colegas civiles, que como ellos saben que su hormigón es débil a la tracción, lo que hacen es entonces a su viga comprimirla, darle una precarga antes de que comience a tener carga de flexión, y también acompañando a la flexión sabemos que va a haber tracción en la sección transversal. Esa carga, esa pretensión, recordando, ¿no?, que las tensiones son como los vectores, entonces va a permitir que yo tenga que aplicar mucha más carga de tracción para hacer fallar a mi viga. Más o menos bajo esa filosofía, ¿no? Se puede también pensar en el fierro fundido. Hay esa... ¿qué pasó con lo cerrado sin querer, ¿no? Hay esa... no me digan que se borró. Se ha borrado, qué marca. Pero de todas maneras, hay esa... ese desvío, ¿no? En el caso del fierro fundido, no coincide C con lo que sería entonces el centro de gravedad de la sección con la fibra neutra, ¿no? Hablando de ese desvío, pues directamente iremos a lo que nos interesaba, que era entonces encontrar una ecuacióncita que nos permita calcular, ¿no?, estas tensiones de solicitación de flexión cuando la sección es rectangular. Entonces, sustituyendo valores, flexión en 4 puntos. En 4 puntos, sabemos que entonces que el momento flector va a ser la fuerza por la distancia del apoyo hacia la aplicación de la fuerza, y C para nosotros es la mitad del espesor. Y esto dividimos entre el momento de inercia, que es, ¿no?, el ancho de la sección de la probeta, por B sería, ¿no?, el espesor al cubo sobre 12. ¿Verdad? Muy simple. Hacemos nuestras cuentitas. Que podemos simplificar. Este 12, ¿no?, con este 2 me va a ir hacia arriba con 6. Este T con este cubo se va a quedar así. Y me quedaría entonces 6 veces la fuerza por A sobre el ancho de la sección por el espesor al cuadrado. Esa sería la tensión. Y si el material fuera frágil, entonces con la fuerza máxima que genera la rotura, esto sería entonces lo que hemos llamado de mol, ¿no? Muy fácil, ¿verdad? Bien, en todas las normas vamos a tener dos casos siempre. Normalmente a la flexión en 3 puntos se le llama método A, y a la flexión en 4 puntos se le llama método B. Para ambos casos, las normas que analizan los ensayos de flexión me proporcionan entonces la nomenclatura y las ecuaciones para hacer entonces los pequeños cálculos, ¿no?, de estas deformaciones, estas tensiones, ¿no?, que hemos entonces verificado. Aquí tengo el método A, que sería en 3 puntos, que no es el que nos interesa. Y aquí tendríamos entonces lo que acabamos de analizar, que sería, ¿no?, el caso de la flexión en 4 puntos, ¿no? En 4 puntos. ¿Cierto? Aquí hay una pequeña diferencia.
al respecto que en vez de usar A, aquí están usando toda la longitud. No hay mayor entonces diferencia, ¿cierto? Toda esta longitud en función, ¿no?, de cómo están. Aquí estaría aquí han hecho una distribución equivalente, ¿no?, para determinar esa longitud. Han dividido la luz entre 3 exactamente. Está bien, ¿no? Eso facilita entonces que lleguemos a una ecuación mucho más simple. Pero en un caso general, no necesariamente esta distancia entre la aplicación de las fuerzas es igual. Ayer discutíamos también de cómo se encontraba esta elongación o deformación unitaria en flexión. Y veíamos entonces que iba a ser una función de la flecha y la ecuación, ¿no?, determinada sería esta. Bien. Otro detalle. Miren, por modelado elástico, que no va a ser el tema también de hoy, por modelado elástico, ecuaciones, ¿no?, de elasticidad, nosotros podemos llegar a determinar analíticamente una ecuación que me permite calcular la flecha en función de la geometría de mi viga, la distancia entre sus apoyos y la aplicación de la fuerza. Esta ecuación que está escrita aquí abajo. Esta es específica, ¿no?, para este caso, en el cual tenemos la fuerza aplicada justamente a un tercio de las dos fuerzas, ¿no?, aplicadas justamente a un tercio de la luz de los apoyos, ¿no? Vale solamente para ese caso. Pero tenemos estas ecuaciones. Vamos a tener nosotros la necesidad de recordar esos métodos para hacer estos cálculos de las flechas o deflexiones, porque no se olviden que nuestra materia va acompañando la teoría con los ensayos. Pero en la normalización directamente ya me proporciona, ¿no?, las ecuaciones necesarias para hacer, ¿no?, la correlación que existe entre flechas y lo que sería entonces la geometría y las propiedades elásticas del material. En el caso sería el módulo a la flexión del material, que se le llama módulo a la flexión, que hemos visto que en algunos materiales podría ser idéntico al módulo de elasticidad, al famoso, ¿no?, módulo de Young, como veíamos en el gráfico, ¿no?, donde coincidían en la parte inicial recta los 4 ensayos, ¿no?, dando una buena correlación. Pero les comentaba que no necesariamente va a ser así. Bueno, ¿qué vamos a necesitar entonces, ¿no? Algún método para determinar este módulo de rigidez a la flexión, si quieren, equivalente al módulo de Young, en materiales que no tengan un comportamiento lineal. Y la normalización me da métodos bastante simples, ¿no?, para poder hacer esa determinación. Si el material tiene un comportamiento lineal en esa parte inicial, la determinación es idéntica al módulo de elasticidad. En el caso del ensayo de tracción, simplemente tomamos la tangente al ángulo de esa inclinación y ya tenemos entonces ese módulo de flexión. Pero entonces estas 3 ecuaciones son las más importantes para analizar este caso especial, ¿no? Este es un caso especial donde tenemos la aplicación de la fuerza justamente a un tercio de, entonces, el BAM o la luz entre los apoyos, ¿no?, de nuestra probeta. ¿Ok? En caso de duda, siempre en la norma hay un listado, ¿no?, de qué es cada variable para poder ser aplicado. Y para el caso de 3 puntos, lo mismo. Vamos a tener entonces las ecuaciones necesarias para poder hacer los cálculos. Entonces aquí está un poco más fácil de poder entender de dónde sale la elongación. Hemos analizado el día de ayer que la probeta tenía una longitud inicial y cuando le aplicamos esta carga va a tener entonces otra longitud por la curvatura. Y esta longitud de la curva es una función de la deflexión y obviamente también del espesor de la viga. Era la variable que me había olvidado el día de ayer, ¿no? Que está ahí asociada con el espesor de la viga. Entonces, de esa manera, comparando
el delta L sobre la longitud inicial de la probeta, es que llegamos entonces a determinar la elongación para el caso de flexión. Bueno, pero una vez que tenemos, ¿no?, en mente la parte analítica, hemos recordado, ¿no?, la simplicidad del análisis de tensiones. Miren qué sorpresa, ¿no? Uno de los métodos más aceptados para predecir fluencia en un material a través de flexión. Caramba, ¿no? ¿Qué de diferente tiene con lo que hemos aprendido en lo que es, ¿no?, el ensayo de tracción? No tiene ninguna diferencia. Pero este método solamente puede aplicarse cuando el material tiene un comportamiento elástico lineal en el comienzo del ensayo de flexión. Aquí no estamos visualizando la elongación, sino la deflexión, la flecha. Entonces tomamos 0,2%, trazamos una paralela a la línea elástica y tenemos entonces el lugar donde la fuerza va a generarme, ¿no?, una deformación plástica de 0,2%, y eso nos permite calcular a través de las ecuaciones que hemos visto cuál sería la tensión que estaría ya generando deformaciones plásticas permanentes por flexión en nuestra pieza. Bien, también entonces, este es un resultado experimental. Aquí está anotado. Por aquí debería estar, no sé si no puedo leer bien. No me acuerdo, es también de un polímero, ya no me acuerdo en este caso cuál es, pero está por ahí. El resultado experimental, en este caso, ya está convertida la deflexión que comentábamos en la curva anterior en deformación unitaria o en elongación, a través de las ecuaciones que habíamos visto que nos permiten hacer esa correlación. Y aquí me explican, más o menos tiene un comportamiento lineal al comienzo, ¿no?, este material. Entonces me explican un método muy sencillito de calcular el módulo a la flexión, ¿cierto? Como se calculan, en el fondo están arbitrando, ¿no?, un punto en lo que sería una deformación de 0,2 y están arbitrando otro punto que simularía, ¿no?, una tangente a la curva obtenida, ¿no?, en el ensayo, y de aquí entonces podríamos sacar la pendiente para calcular el módulo de flexión de este material, ¿no? El método es relativamente sencillo. No hay entonces gran dificultad, ¿verdad? Ahí explicadito el ejemplo para poder entonces determinar de esa manera el módulo de flexión, ¿no?, de este material. Bien, me gustaría saber si existe alguna duda. No, ninguna duda. Vamos entonces a ver ahora un ensayo de flexión sobre una madera. No estandarizada para flexión, a la que se le toma la longitud total, de la que se deriva el claro o luz, distancia entre apoyos, que es el 80 u 85% de la longitud total. También se mide las caras radiales y caras tangenciales. Luego la probeta se monta en la máquina universal, entre los apoyos, con la distancia ya calibrada. Inmediatamente se empieza a ponerle la carga hasta que se dé la fractura, graficando este evento. Luego de fracturada la probeta, se observa el tipo de falla, que comúnmente puede ser por rajadura, que es el que se da paralelo a las fibras.
Esta se analiza conjuntamente con la gráfica para así hallar los parámetros requeridos como módulo de elasticidad. También en la curva obtenida en este ensayo se ve cómo, ¿no?, realmente la curveta se rompió. Es en ese momento que cae, ¿no?, cae prácticamente de manera instantánea la fuerza. Esta sería entonces la fuerza máxima, la que me permite calcular el MOR, el módulo de ruptura a la flexión, un módulo resistente a la flexión. No en todos los materiales, ¿no?, vamos a determinar este MOR, solamente entonces en aquellos que tienen ese comportamiento frágil, sin olvidarnos que el ensayo de flexión siempre se debe suspender al 5% de elongación, ¿no? No va más allá. Las normas dicen que hasta ahí es más que necesario, más que suficiente, ¿no?, perdón, hacer el ensayo. Bueno, resistencia a la flexión déjenme ver si hay algún detalle más que podemos tocar. Voy a mostrarles este otro resultado. Son resultados experimentales, ¿no?, reportados en la bibliografía. Hablar de plásticos es bastante complejo porque va a influir mucho algunos parámetros de manufactura, de pureza, ¿no?, de virginidad, si usar material virgen o mezclado, ¿no?, reciclado, en qué porcentajes. Entonces influye mucho ese tipo de parámetros. Pero entonces aquí tenemos una comparación, miren, de plásticos muy conocidos en nuestro medio, ¿no? Usamos bastante estos plásticos en algunas, especialmente en algunos productos del tipo de consumo masivo. Polietileno, polipropileno, el policarbonato, ¿no?, que es muy apreciado por su buena transparencia, ¿no?, se usa mucho para cubiertas. Y el PVC, que tiene una excelente resistencia a la radiación ultravioleta y por eso se usa mucho en tubulaciones, ¿no?, de conducción, especialmente de agua. Y algo que podemos reparar es de que el PVC realmente haya tenido buenas propiedades mecánicas, mejores, ¿no?, que los otros, pero tiene una gran desventaja, ¿no?, que se puede apreciar en función del área bajo la curva de cada uno de estos materiales. El área es bastante pequeña. Eso significa entonces que tiene un comportamiento más tendiendo a frágil, es más quebradizo, ¿no?, el PVC. También el PVC es un plástico termofijo, al contrario, ¿no?, del polietileno y el polipropileno, que son termofundibles, más fáciles de poder reciclar. Otra cosa que influye muchísimo en estas propiedades es el grado de polimerización, o sea, qué tan grandes, qué tan gigantes son las moléculas, ¿no?, de estos plásticos. Y normalmente estos plásticos que estamos analizando son de consumo masivo, que tienen entonces baja densidad. Los plásticos de aplicaciones industriales tienen ultra alta densidad, tienen moléculas gigantescas que permiten que tengan mejores propiedades mecánicas. Pero de todas maneras, entonces, en la bibliografía podemos encontrar, igual que para los aceros, podemos encontrar entonces estos resultados, ¿no?, que nos permitirían encarar diseños, ¿no?, diseños con estos materiales. Lo que sí tengo que advertir es de que los plásticos son infames, ¿no?, no son nobles como nuestros metales. ¿Por qué son infames? Porque sus propiedades cambian con el tiempo. Sus propiedades cambian con la velocidad de aplicación de la carga. En vez de tener un comportamiento elástico, tienen un comportamiento viscoelástico. O sea, sus propiedades mecánicas no son una función solamente de la carga, son una función de la carga y de la velocidad de aplicación de la carga. Ese es un gran problema, un gran dolor de cabeza cuando usamos plásticos en estructuras, ¿no? Hay que tener unos conceptos un poco diferentes de viscoelasticidad más claros para hacer diseño entonces en este tipo de materiales.